Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el último tema del programa del curso, el cual se trata de distribuciones de probabilidad, pero para variables continuas. Entonces, a diferencia de las distribuciones de probabilidad para variables discretas, como la distribución binomial, la variable continua tiene la característica de que puede tomar cualquier valor en un intervalo. Recuerden que una variable discreta son valores enteros dentro de un intervalo. Entonces, la forma de obtener la probabilidad de ese punto específico está dada con la función densidad. Y la función densidad fue la función que utilizamos, por ejemplo, para la distribución binomial, en donde utilizábamos los factoriales. Recuerden que esa es la forma de hacer por medio de una fórmula o poder obtener las probabilidades de ocurrencia de eventos basados en datos históricos. Entonces, eso para una distribución continua, para una distribución discreta. Para una distribución continua, ya no podemos hacerlo de la misma manera. Siempre va a existir la función densidad, pero tenemos que trabajarlo de otra forma. Entonces, es muy importante que ustedes hagan la lectura de estos capítulos del libro, porque ahí hace muy bien la explicación respecto a qué sucede con una distribución continua. Acá esta primera filmina lo que habla es que recordemos cuáles son las variables continuas. Pues las variables continuas, recuerden que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Dentro de ellos está la altura, el peso, el espesor, volumen. ¿Y qué es lo que sucede o qué es lo que vamos a hacer nosotros para poder ir a obtener una probabilidad de ocurrencia de un evento? Tenemos que ir a obtener el área bajo la curva. Y precisamente el área bajo la curva de una variable continua va a ser la probabilidad de que ese evento está dentro de ese intervalo. Entonces, si lo vemos acá, ¿qué es lo que sucede? Nosotros necesitamos ir a obtener un valor entre dos valores o un valor menor a A o un valor mayor a B o un valor mayor a A, etc. ¿Verdad? Siempre lo que voy a ir a obtener en una distribución continua es si es mayor, menor, si está dentro de un intervalo específico. No puedo ir a obtener el valor en un punto porque lo que voy a ir a hacer yo es ir a obtener la probabilidad en un pedacito de este intervalo. Porque como son variables continuas, recuerden que puede haber infinidad de números dentro de un intervalo pequeño. Entonces, la única forma de poder hacer esto matemáticamente es integrando. Entonces, por eso, para poder ir a obtener el área bajo la curva, voy a ir a obtener la integración de la función que yo tenga. Pero no es que aquí en esta parte vamos a ir a integrar, porque de hecho ya la función densidad la vamos a utilizar integrada. Y entonces ahorita llegamos a esa parte en donde les muestro la función densidad, donde ya está integrada y cuál es la fórmula entonces que vamos a utilizar. Es decir, no vamos a integrar, pero que sí sepan que para una variable continua no es tan fácil obtener el área bajo la curva. No es tan fácil obtener la probabilidad en un pedacito de ella. Tendríamos que hacer la integración. Ok, entonces, ¿cuándo sucede eso para una distribución de probabilidad para variables continuas? Vamos a estudiar una distribución muy importante que les va a servir a ustedes para este curso y para Estadística 2,
Se utiliza mucho para la parte de inferencia, es decir, cuando voy a ir a hacer predicciones o suposiciones de eventos basados en información que yo tengo. Entonces, por eso es que les digo que se utiliza mucho en estadística 2 y es el principio básico de estadística 2. Entonces, una distribución normal, la hemos mencionado antes, tiene una característica muy importante y es que ella es simétrica. Si yo llego y tomo los datos, ya ustedes saben cómo ver si mis datos son simétricos o no. Pueden utilizar los valores centrales, media, mediana y moda, los comparan y revisan si son iguales. Si los tres son iguales, resulta que estamos ante una distribución simétrica. Si ellos hay alguna diferencia, entonces estamos ante una distribución asimétrica y ya no se comporta de manera normal. Entonces ya tendríamos que utilizar algunos otros métodos, pero no basados en la distribución normal. También ustedes saben que por medio de los coeficientes de asimetría, ustedes pueden saber si sus datos son simétricos o no. Entonces ese es el primer punto, ¿verdad? La distribución normal sigue la simetría totalmente, hace una campana y a esa campana se le llama campana de Gauss. Resulta que una distribución normal tiene muchas curvas, es decir, se puede comportar de muchas maneras, porque recuerden que la variable que estamos estudiando es continua. Entonces, al ser variables continuas, sucede que, por ejemplo, en este primer caso que estamos analizando con una media de 20 años de servicio, ven que puede existir una desviación estándar más alta. La más alta es la que tiene la azul, la que es más ancha. Esta tiene una desviación estándar de 5 años. Bueno, pero también tenemos una en la planta de Durkheim que tiene una desviación estándar de 3.9. Vean que entre más pequeña es la desviación estándar, entonces la curva se va haciendo más picuda, más alta. Y de igual forma la última, vean 3.1, la curva se hace todavía más alta. Todas ellas basadas en que una media es de 20 años. Entonces, una distribución normal es un conjunto de curvas simétricas que pueden tomar ya sea valores iguales en media, diferentes en desviación estándar. ¿Qué sucede con el segundo caso que tenemos acá? Acá lo que sucede es que tenemos medias diferentes y desviaciones estándar diferentes. Entonces las curvas se comportan de manera distinta. Tenemos una media de 2000, una de 2107 y otra de 2186. Y vean que sus desviaciones estándar son de 41, 52 y 26. Entonces, estos tres también son ejemplos de distribuciones normales en donde sus parámetros, tanto media como desviación estándar, son distintos. Pero también puede suceder el caso en donde tenemos diferentes medias, si lo ven por acá, pero las desviaciones estándar son iguales. Y entonces vemos algo como lo que sucede en el tercer caso. Con esto lo que quiero decirles es que la distribución normal puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo y eso significa que hay diferentes curvas para ella. Entonces es muy difícil trabajar con una distribución normal si yo no sé el punto o yo no sé cuál de las desviaciones o cuál de las medias voy a utilizar. Para eso entonces ya se utiliza una distribución normal estándar que es la que vamos a utilizar nosotros. Bueno, resulta que como es simétrica, toda esta curva
es asintótica, es decir, nunca toca el eje X, entonces donde llega casi tocando el eje X en los dos extremos, todo el valor de esta probabilidad, recuerden que el área bajo la curva es una probabilidad, todo eso toma el valor de 1. Entonces, toda la curva tiene el valor de 1. Resulta que hay diferentes niveles y a esto se le llaman reglas empíricas, ustedes lo van a ver ahí en el libro. Las reglas empíricas son diferentes niveles de la distribución normal. Yo puedo decir que cuando yo tengo una desviación estándar a cada lado de mi media, es decir, de mi punto medio hacia la derecha hay una desviación estándar, de mi punto medio a la izquierda hay otra desviación estándar, ahí va a estar concentrado el 68,26% de los datos. Esto es una regla, porque recuerden que hay simetría, ya nosotros sabemos lo que es simetría. Si nosotros partimos esta curva a la mitad y las juntamos son exactamente iguales, nada más que una al lado positivo y otra al lado negativo, pero son exactamente iguales. Ahora, ¿qué pasa si yo más bien me desplazo dos desviaciones estándar hacia la derecha y hacia la izquierda de mi media? Yo ahí es la parte que está como color, como rosado. Ahí va a estar concentrado el 95,44% de los datos. Va a estar la mayoría de los datos acá concentrados en todo el centro. Recuerden que si es simétrica, efectivamente, nosotros vamos a ver que la concentración de datos está en el centro. Y por último, los últimos dos extremos ya hablamos de 3 desviaciones estándar hacia un lado y hacia el otro, y estamos hablando de un 99,72% de los datos van a estar ahí. Recuerden que es asintótica, entonces hay datos que van a quedar siempre por fuera. Vean que no está el 100%. Estos son porcentajes, pero estos porcentajes son probabilidades. Es decir, yo puedo decir que hay una probabilidad de 0,6826 de que esté a una desviación estándar de mi valor medio. ¿Y por qué estoy hablando de una desviación estándar? Porque estoy hablando de una distribución normal estándar. Y por eso es que esa es la que vamos a utilizar. Entonces vamos a decir que la distribución normal que vamos a utilizar va a ser la distribución normal con media de 0 y una desviación estándar de 1. Aquí esto es precisamente lo que les estaba hablando ahora. Vean acá donde está el 0 representa mi valor medio en una desviación estándar y voy a tener en una distribución normal, perdón, y voy a tener una desviación estándar en cada uno de los lados. 2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar para llegar al 99,72% de los datos. Ahora, ¿cómo pude definir estos valores de 68%, de 95%, de 99%? Bueno, resulta que donde estandaricé la distribución, es decir, tomé solamente una de ellas, voy a tomar solo la campana que tiene media 0 y desviación estándar de 1. Y con ella voy a traerme datos históricos y voy a calcular la probabilidad de ocurrencia de un evento. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer ahora en los ejercicios. Con ella ya no tengo que integrar, porque al utilizar la distribución normal estándar, lo que voy a hacer es ya obtener un valor que me va a ayudar a obtener la probabilidad. Esta Z es la fórmula que nosotros vamos a usar para obtener la probabilidad, pero es un intermedio, es una fórmula intermedia, porque Z no es una probabilidad. Y ténganlo muy claro, es un error muy común
que ustedes piensen que Z me da la probabilidad. Z lo que me da es un valor Z. Y ese valor Z ahorita lo vamos a encontrar en una tabla. Y ahí sí en esa tabla van a estar las probabilidades del área bajo la curva de lo que yo necesito. Entonces, sabemos que esta Z salió ¿de dónde? Bueno, precisamente salió de la integración de la función densidad. Esta es la función densidad para una distribución normal, una función dada en términos de medias y de varianza, y es 1 entre la raíz de 2 por pi por la desviación estándar por e a la menos 1 medio de todo este factor que está aquí. Bueno, resulta que tomaron los matemáticos esta fórmula, la integraron, y la integración de ellos basados en una distribución normal estándar, es decir, con media 0 y desviación estándar de 1, se obtuvo que el valor de Z es igual a X menos la media entre la desviación estándar. Entonces, ¿qué es esto del mu? Recuerden que para distribuciones de probabilidad, que son experimentos, trabajamos con valores poblacionales, y por eso es que trabajamos con un valor de mu, no de X barra. Recuerden que es el mismo concepto, nada más que mu es el dato poblacional, mientras que X barra es el dato muestral. Y a estos datos, mu y desviación estándar, como valor sigma, son parámetros, es decir, vienen de la población. Ok, entonces, básicamente ya esta fórmula ustedes la olvidan, la función densidad saben que es esta, pero nada más que llegó y se integró, y vamos a usar a Z. Y Z con Z vamos a ir a obtener la probabilidad. Entonces, resulta que hay dos formas, o vamos a aprender dos formas de obtener la probabilidad. Vamos a hacerlo por medio de la tabla de distribución normal, que es la forma más común que se ha hecho hasta el momento, una tabla, y la otra es por medio del Excel. El Excel también tiene la función y la vamos a utilizar por ese lado. Entonces, Z no es la función densidad. Z es la integración, el resultado de la integración de la función densidad, sabiendo que voy a utilizar una distribución normal estándar. Entonces hacemos rápidamente este ejercicio que está aquí. Básicamente ustedes van a poder distinguir un problema de distribución normal porque se les va a dar dos variables importantes que sin ellas no van a poder obtener la probabilidad de una distribución normal. Entonces se les va a dar un promedio, vean que en este caso se les dio el peso promedio de los productos, que es de 2 kilogramos. Y se les va a dar otra que es la desviación estándar, que es de 0.05 kilogramos. Normalmente los problemas indican que los datos se distribuyen de forma normal, porque hasta lo que van a tener para estadística 1, ustedes no van a saber si los datos se distribuyen de forma normal o no. Primero porque normalmente no se les da base de datos, pero además de eso, si se les diera la base de datos, no es tema del curso las técnicas para poder saber si la distribución es normal o no. Lo máximo que podrían ver si tienen una base de datos es verificar que haya simetría. Si no hay simetría, entonces es un hecho que no podríamos aplicar el método de distribución normal para obtener el área bajo la curva o para obtener las probabilidades. Entonces tendríamos que utilizar otro tipo. Nosotros solamente en estadística 1 vemos un ejemplo para distribución
continuas, que es la distribución normal, y uno para distribución discreta, que es la binomial. Pero hay muchos más. De hecho, si ustedes vieron el libro completo, no solamente las páginas que mandé, en los capítulos 6 y 7, ahí vienen más distribuciones, porque depende de las variables que yo tenga, así van a ser las distribuciones de probabilidad que yo pueda utilizar. Entonces, hay bastantes tipos. Por el momento, entonces, ustedes solamente van a conocer dos, que es la distribución binomial y la distribución normal. Ok, entonces, la distribución normal, aquí me dice que la variable se distribuye de forma normal y me piden calcular la probabilidad de que un producto pese menos de 1.93 kilogramos. Entonces, yo les hablé que la distribución es continua, yo no puedo ir a obtener un valor de probabilidad en un punto específico, como si pasaba en una binomial. Yo les decía, bueno, ¿cuál es, por ejemplo, si fuera en este caso, cuál es la probabilidad de que el producto pese exactamente 1.93 kilogramos? Vean que no lo estoy preguntando porque la distribución continua no podría hacer eso. Tendríamos que hacer un intervalo, aunque sea lo más pequeño posible, para saber el valor en ese punto específico. Entonces, menos acá, vean que vamos a utilizar el signo menor de 1.93. Entonces vamos a irnos a desarrollar este ejercicio. Entonces dice que la media es de 2 kilogramos. Y tengo que la desviación estándar es de 0,05 kilogramos. Y en la A me están preguntando cuál es la probabilidad de que el producto pese menos de 1,93 kilogramos. Menos de 1,93. Resulta que la distribución normal estándar, que es la que vamos a utilizar, es acumulativa. ¿Qué significa que sea acumulativa? Ya para la distribución binomial lo hemos explicado. Resulta que si yo tengo el valor de 1,93 acá en una campana y yo necesito ir a buscar todo lo que sea menor a 1,93, digamos que va a ser todo este intervalo. Todo esto es lo que es menor a 1,93. Todo esto que está aquí es lo que es mayor a 1,93. Entonces, el hecho de que yo voy a ir a buscar el signo menor ya me está indicando que voy a hacer la acumulación al valor de 1,93. Voy a ir a acumular de 1,90, desde un valor específico hasta 1,93. Estoy acumulando las probabilidades. Es decir, estoy sumando las probabilidades que van de 1,93 para atrás. Entonces, lo que me va a dar ahorita la fórmula va a ser un valor acumulativo. Es decir, me va a contestar preguntas que tengan el signo menor o menor igual. Mientras que si yo necesito contestar el signo mayor o mayor igual, ya no podría utilizar solamente el paso que voy a hacer ahorita. Tengo que hacer algo más. Ok, entonces, si esta es mi campana simétrica, vean que hay 3 para un lado, 3 para el otro. Entonces, y yo necesito todo lo que sea menor a este valor, vamos a buscar aquí, por ejemplo, el 2. Digamos que lo vamos a poner aquí. Recuerden que es a partir del 2
a partir del 2, que es la media, va hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Entonces, si yo necesito todo lo que sea menor a 1,93, voy a ir a utilizar, el paso 1 va a ser obtener la fórmula de Z. Recuerden que Z no es una probabilidad, es un paso intermedio para obtener esa probabilidad. Y dice que Z es que tome X y quién es X. X va a ser la pregunta. Acuérdense cuando trabajamos con la distribución binomial. X siempre es la pregunta. Entonces, 1,93 que es X menos la media entre la desviación estándar. Así se obtiene el valor de Z. Entonces, Z puede tomar valores positivos o negativos. En este caso tomo un valor negativo porque vean que está a la izquierda de la media. Ajá, es menor a la media. Entonces, Z es de 1,93, menos 1,4. Este es el valor que me va a ayudar a obtener la probabilidad. Entonces, la probabilidad de Z, ¿cómo la obtengo? La probabilidad de Z hay dos formas. Podemos irnos a la tabla. Entonces ya ustedes tienen en tablas, en documentos tablas, la tabla de la distribución normal. Entonces vamos a ir a buscar la tabla de la distribución normal. Y vamos a ver cómo funciona. Resulta que esta es una tabla. Hay dos distintos tipos de tablas. Yo les voy a enseñar esta en donde tenemos, en donde dice normal, en las columnas, todo lo que está aquí del 0, toda esta parte que está en gris, es el valor Z. Entonces, hay Zetas positivos y hay Zetas negativos. ¿Por qué? Porque tenemos una curva simétrica en donde hay probabilidades más pequeñas y probabilidades más grandes. Recuerden que no existen probabilidades negativas. Entonces, ¿qué sucede con los Zetas que son positivos? Sus probabilidades son altas. ¿Lo ven? Todas son probabilidades muy altas. ¿Qué pasa cuando los Zetas son negativos? Las probabilidades ven que son pequeñas. ¿Lo ven? Porque están al lado izquierdo de la curva. Entonces, yo voy a ir a obtener, ahora sí, todo lo que está dentro de la tabla, todo este montón de números, son probabilidades. Ahí es donde voy a obtener la probabilidad. Y estos números que están aquí arriba, que también están en gris, son parte del Z. Entonces, por ejemplo, si yo necesito ir a buscar un Z de 0,25, entonces aquí está el 0,2 y me voy a la columna del 5 y ahora sí, 0,25, su probabilidad es de 0,58, 59,871. Este sí tiene más decimales. Perfectamente lo pueden redondear a 4. Entonces, estos que están aquí son parte de los zetas, es decir, va desde el 0 hasta el punto 0,9 para cada uno de ellos. Y acá va a tener el primer decimal en la columna y el segundo decimal es el que está en cada una de estas columnas que están aquí. Voy a ir a buscar precisamente el que encontré, que era de 1,4, y nos vamos a buscar menos 1,4. Vean que el segundo decimal acá es 0. Hay una columna de 0 precisamente, vean acá. Entonces, menos 1,40. Su probabilidad es de 0,0807. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el producto pese menos de 1,93? Es una probabilidad muy baja. Precisamente es esta.
es muy, muy baja de que el producto pese 1,93. Con estos datos históricos que yo tengo. Ahora, esta es la forma de obtenerlo por medio de la fórmula Z y la tabla, ¿ok? Aquí se obtuvo por medio de tabla. ¿Qué pasa si quiero obtenerlo por medio de Excel? Bueno, Excel tiene una función que se llama distribución normal estándar. Vamos a irla a buscar. Distribución normal estándar. Y la distribución normal estándar, vean que ahí exactamente dice, tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. Ahí, ¿qué es lo que voy a ir a buscar yo acá? Si ustedes se van al cuadro de diálogo, vean lo que me están preguntando. El valor de Z. Entonces, esta fórmula que está aquí, distribución normal estándar de N, lo que va a buscar es el valor de la probabilidad basado en el valor de Z. Pero yo tengo que tener Z aquí. Entonces yo voy a decir el Z, ¿cuál es el Z? Que es 1 menos 1,4 y el valor acumulado. ¿Qué sucede con el valor acumulado? Recuerden que el valor acumulado es cuando es menor a 1,93. Precisamente yo ando buscando ese valor que sea acumulado. De hecho, todas las distribuciones normales estándar van a ser acumuladas y si lo dejamos en los mismos términos, vean que la probabilidad nos da exactamente igual. Esa es una forma. Esto es con Excel. Pero también puedo obtenerlo por medio de una distribución normal estándar, pero o no solamente la distribución normal estándar. Vean que yo usé la más nueva, la que está arriba. Aquí esta misma es exactamente igual a la que acabo de usar, distribución normal estándar. Hay una que es solamente distribución normal, no la estándar. Aquí está, la nueva. Distribución normal.n. ¿Esto qué es? Esta me pide más valores. Vean, la distribución normal. Ya no es la estándar, pero yo le puedo dar los valores. Entonces me puede calcular. Yo le digo cuánto es el valor de n, es 1,93. ¿Cuánto es el valor de la media? El valor de la media es 2. ¿Cuánto es el valor de la desviación estándar? El valor de la desviación estándar es 0,05. ¿Y van a encontrar un valor acumulado? Sí, efectivamente, tenemos un signo menor y necesito el valor acumulado a ese 1,93. Y resulta que me da exactamente igual. Entonces, tienen tres formas, por medio de la tabla, por medio del Excel, utilizando la distribución normal estándar o por medio del Excel utilizando solamente la distribución normal, en donde ahí se obtiene el valor. Ok, ese es un valor acumulado. Vean que solamente utilicé la fórmula así como está. ¿Qué pasa con la segunda de mi presentación? Pese más de 2,02 kilogramos. Yo necesito ir a obtener la probabilidad de que X sea mayor a 2,02 kilogramos. Ok, aquí nos cambia. Vean que este 2,02, digamos que estaría por acá, 2,02, ¿sí? Dentro del intervalo, recuerden que este es el valor de la media. Y entonces es mayor a este valor. Yo quiero ir a obtener todo lo que sea mayor a él. Entonces, de aquí para allá. Todo lo que es mayor a él es lo que ando buscando. ¿Qué pasa? El signo mayor ya no me representa acumulación. Representa un complemento. A esto le llamamos complemento. Es el complemento del acumulativo. Es una función complemento la que ando buscando aquí. Entonces, básicamente, vamos a irnos al concepto principal de una distribución simétrica
Y de una distribución normal, su probabilidad mayor es de 1, ¿sí? Es decir, desde que empezó la campana hasta que terminó, su probabilidad es de 1. Entonces, de esta forma, vamos a poder obtener el complemento, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que puedo ir a hacer yo aquí? De la forma en que acabo de hacer el cálculo, yo voy a ir a calcular la probabilidad de que sea menor a 2,02. Recuerden que lo único que puedo hacer es la acumulación. Acumular datos. Mi fórmula lo único que va a hacer es ir a acumular datos, pero yo necesito esto. Ahorita vamos a ver cómo calculamos esto. Entonces, como yo sé todo lo que va a ser menor, voy a ir a obtener de aquí para atrás. Todo lo que es menor, voy a ir a obtener esa probabilidad. Voy a obtener esa área bajo la curva, pero basada en una distribución normal estándar. Entonces mi z, voy a obtenerlo de la misma manera. X ya sabemos que es la pregunta, 2,02. Menos la media, que sabemos que es de 2, que está aquí arriba, entre la desviación estándar. Estamos sacando z. Z es del punto 4, ¿ok? Recuerden que esto no es una probabilidad, es un paso intermedio a ella. Y entonces voy a obtener la probabilidad en Z. Voy a hacerlo por la tabla. Y entonces voy a ir a buscar un Z de 0,4. Aquí está. Recuerden que siempre me va a dar el segundo decimal. El segundo decimal es de 0. Por lo tanto, la probabilidad de que sea menor dice que es de 0,6542. ¿Ok? Esta es la probabilidad de que sea menor. Entonces, si me hubieran preguntado que sea menor, yo doy esta respuesta. Pero no necesito esa. Necesito el complemento. ¿Cómo funciona el complemento? De hecho, ya lo vimos también en las probabilidades. Recuerden que el complemento es tomar el total de la curva, que en este caso es de 1, su probabilidad máxima es de 1, y le resto la probabilidad acumulativa que tengo hasta el momento. Básicamente esa es la diferencia que hay que hacer cuando estamos trabajando con signos mayor o mayor igual. Simplemente hago la resta entre ellos y este es el valor de que yo ando buscando. Esta es mi respuesta. Entonces la probabilidad de que sea mayor a 2,02 es 0,34458. ¿Y qué pasa si yo necesito hacer o encontrar el valor entre dos valores, es decir, un intervalo? Entonces, ya no voy a encontrar un valor que sea menor o mayor, sino un intervalo. El intervalo es de 1,9 a 2,06. Entonces, va de 1,9 1,9, que está un poquito más para allá, y aquí 2,06, ¿sí? Entonces, ahora el intervalo que ando buscando es entre estos dos valores, ¿sí? Ya dejamos por fuera el 1,93 y el 2,02, que eran otras dos, y ahora ando buscando entre esto, el área bajo la curva de estos dos. ¿Cómo hago? Bueno, como tengo 2x, vean que tengo 2x, voy a obtener la probabilidad de que esté entre 1,9 y 2,06. Entonces, ¿cómo hago cuando tengo 2x? Yo llego y digo, bueno, voy a ir a obtener entonces primero la probabilidad con la primera x. Entonces, cuando x sea mayor
a 1.9. Voy a ir a obtener primero esta probabilidad y luego voy a ir a obtener la probabilidad cuando x es menor a 2,06. ¿Verdad? Porque necesito todo lo que es mayor a 1.9 y todo lo que es menor a 2.06. Dentro de ese intervalo necesito ir a obtener la probabilidad. Entonces, ahora sí, ¿qué hago? Como tengo dos x, saco dos zetas. Entonces tengo un z1 que va a ser 1,9 menos la media y todo eso entre la desviación estándar. El Z1 me da menos 2 y el Z2, vamos a sacar el Z2. De igual forma, la X 2,06 menos el 2 entre la desviación estándar. Y entonces ya tengo dos zetas. Voy a ir a obtener ahora la probabilidad de Z1 y la probabilidad de Z2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago? Recuerden que nos vamos a la tabla. Estoy trabajando con la tabla. De igual forma pueden hacerlo con el Excel. Entonces nos vamos a la tabla y voy a buscar con un Z de menos 2. Entonces, como es el lado negativo, nos vamos a buscar en menos 2 solito. Y como no tiene decimales, entonces es 0,02 y el otro z es positivo, 1.2, entonces vamos a buscar 1.2. El segundo decimal es 0, entonces está 0,8849. 0,88493. Voy a usar todos los decimales que están. Y ahora básicamente, como ando buscando la probabilidad en un intervalo, lo que voy a hacer es, si yo tengo una probabilidad, vean las probabilidades que estoy sacando. Estoy sacando la probabilidad acá de que sea los dos que estoy sacando. Vean que precisamente no estoy sacando el que sea mayor. ¿Cuál estoy sacando? Como estoy utilizando la tabla, estoy sacando el valor acumulado. No estoy sacando el que sea mayor, estoy sacando el que sea menor a 1.9. ¿Sí? Porque estoy utilizando la tabla. Y al utilizar la tabla o las fórmulas, lo único que puedo obtener es la acumulación a un valor. Entonces estoy obteniendo la acumulación a 1.9. Entonces estoy sacando este valor que está aquí, precisamente. Y con el otro también estoy sacando un valor acumulado. ¿A dónde? A 2.06. Entonces estoy sacando todo esto que está aquí, por así decirlo. Es decir, de 2,06 hasta el final. Aquí de repente hay más, ¿verdad? Porque recuerden que es infinita. Es asintótica. Entonces, que no piensen que este es el final. Entonces, de 2.06 hasta el otro lado de la curva. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a tomar, como lo que ando buscando son los valores entre estos dos, solamente entre estos dos intervalos, 1.9 y 2.06. Entonces, sabiendo que tengo dos datos acumulados, esta acumulación y esta acumulación, ¿cómo hago para obtener el área verde? Pues obviamente entonces tomo el valor de 1, que sabemos que es toda la distribución, y le resto ¿quién? O puedo obtener más bien todo el valor de mi probabilidad mayor y le resto el pedacito de mi probabilidad menor. Entonces, ya ahora sí, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Lo que voy a hacer es ir a tomar las dos probabilidades, siempre tomando la probabilidad mayor y le resto la probabilidad menor. Y este valor que está aquí,
me va a dar el valor entre un intervalo. Entonces, ¿cómo obtengo la probabilidad en un intervalo? Restando las dos probabilidades que obtuve de las dos X que tengo. ¿Okay? Esto es básicamente entonces para obtener la probabilidad de de que pese, de cuánto pesa el producto menos de 1,93 más de 2,02 y en un intervalo.